Muy buenas tardes. Yo agradezco a Flaxo, agradezco a la Suprema Corte la invitación para estar aquí esta tarde. No sé si en la primera tenemos que contestar las 3 preguntas, yo creo que sería difícil, pero libre, totalmente. en todo caso haré algún planteamiento de carácter general. Por supuesto, es un gusto compartir esta mesa con mi querido tocayo Miguel Sarre, con el señor presidente del CONAPRED, Ricardo, que está haciendo una tarea fabulosa, y que nos hayan convocado pues a este foro con estas preguntas, que en efecto no son fáciles. En 1965, hace ya más de 40 años, Norberto Bobbio escribió un ensayo que tituló Sobre el fundamento de los derechos humanos. Y bueno, Bobbio, ustedes saben cómo escribía, saben la gran erudición que tenía, era un gran conocedor de los clásicos, entonces hizo un repaso sobre el pensamiento y la ilustración, dijo todo lo que aportaban los derechos humanos, y al final, en el antepenúltimo párrafo de su ensayo, decía, bueno, miren, la verdad es que en la actualidad el problema de los derechos no es fundamentarlos, sino aplicarlos. Es decir, es un problema no filosófico, sino político. Y yo me quedo con esa frase de Bobbio. La verdad es que, a reserva de que me corrija el moderador de la mesa, yo la verdad no tengo nada que decir sobre el fundamento de los derechos. Es más, no me interesa. No porque lo desprecie, sino porque no creo que sea tarea del jurista. Ahí están los derechos. México ha firmado más de 100 tratados internacionales de derechos humanos, tenemos un catálogo en la Constitución que nos puede parecer bien, malo, regular, pero ahí está. Hoy, creo que prácticamente nadie en el terreno jurídico, y respeto por supuesto el trabajo de los filósofos, discute sobre el fundamento de los derechos. ¿Qué es lo que hoy discutimos? Ahí viene el punto. Hoy creo que la tarea más importante de los juristas en relación a los derechos tiene que ver con la definición del perímetro jurídicamente protegido. Esto es el ámbito de la realidad que protege cada derecho. Y en segundo lugar, la tarea más importante del jurista es llevar a cabo los razonamientos, aportar los argumentos necesarios para aplicar estos derechos. ¿Qué significa determinar el perímetro? Fíjense, abran su Constitución aleatoriamente en el artículo que quieran, pero hagámoslo en el artículo primero. Párrafo tercero. Y leemos, queda prohibida toda discriminación motivada por una serie de razones. ¿Qué significa discriminar? Parecería obvio, ¿no? Tratar diferente a 2 personas, ¿siempre? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Con qué modalidades? Yo trato diferente a mis alumnos en la Facultad de Derecho, a unos les pongo 10, como a Miguel Ángel, a otros les pongo 9 y a otros 8. ¿Lo estoy discriminando? ¿Cuándo se discrimina? Pero podríamos hacer el mismo ejercicio con libertad de expresión. La Corte lo ha hecho. A veces bien y a veces no tan bien. Pero hay un intento por ir definiendo el perímetro, insisto, de estos derechos fundamentales. Lo segundo, ¿cómo generar argumentos? ¿Cómo ofrecer razones desde el conocimiento jurídico para aplicarlos? Y aquí yo subrayaría un aspecto que ha sido especialmente desconocido, creo yo, sobre todo en las aproximaciones teóricas a los derechos en México, que es, perdón por lo obvio, pero el carácter absolutamente normativo de todos los derechos, y subrayo, de todos los derechos. No hay algo así como derechos de segunda categoría. Es más, aquello que nos enseñan en las escuelas y facultades de Derecho de la primera, segunda, tercera, quinta y quién sabe cuántas generaciones, es una vacilada, no existe. No ha existido en la historia y no existe si leemos normativamente los derechos. No hay algo así como derechos que hayan llegado después y bueno, esos los protegemos menos, ¿no? Por tanto, esta segunda postura metodológica tiene que ver con la construcción de razones, con la construcción de argumentos para aplicar los derechos y con esta lectura normativa, que además es un razonamiento que se muerde la cola con respecto a lo primero. Esto es, ¿cómo leemos normativamente, por ejemplo, los derechos sociales? Derecho a la vivienda, derecho a la educación, a la salud, al medio ambiente, etcétera.
pues tenemos que construir precisamente el perímetro que está protegiendo la norma jurídica respectiva. Por ejemplo, el artículo 4 de la Constitución dice que toda familia tiene derecho a una vivienda digna y decorosa. ¿Qué significa la dignidad y el decoro de la vivienda? Si nosotros no somos capaces de contestar esto, difícilmente podremos dar argumentos, dar razones para que se aplique el derecho a la vivienda. Yo me imagino que, por ejemplo, supongo que nos están viendo algunos magistrados, jueces, algunos secretarios, estoy cuenta, o a lo mejor hasta algún ministro, a lo mejor nos está viendo, no sé. Entonces, bueno, yo supongo que cuando reciben un caso así de estos complicados, ¿verdad? Pues lo primero que tienen que contestarse es, ¿qué diablos me está indicando la norma jurídica que tengo yo que proteger? ¿Cuál es el perímetro protegido? ¿Qué debo entender por vivienda digna y decorosa? ¿Qué debo entender por no discriminación? ¿Qué tengo que entender por libertad de expresión? Por ejemplo, ¿la libertad de expresión protege o no que un poeta escriba algo contra la bandera, por ejemplo? Sí. Bueno, pues es una pregunta importante. Se le hicieron en la primera sala hace un tiempo y no contestaron muy bien, creo. Ya hemos hablado tanto de ese tema que no voy a repetirlo. Pero esas son las dos grandes tareas. Ahora, en respecto ya específicamente para ir cerrando, respecto al derecho a la igualdad y a la no discriminación, hay un digamos, incentivo adicional para abordar estas dos tareas, porque la igualdad no es, y les pido que tomen precauciones cuando escuchen esto, pero la igualdad no es natural. Esto es, el trato igual entre las personas no es algo que podamos dar por hecho. Más bien al contrario, nuestras pulsiones naturales son hacia la discriminación, son hacia la segregación, son hacia la exclusión. El proceso de aseguramiento y garantía del derecho a la igualdad es un proceso profundamente civilizatorio. Las sociedades, en la medida en que se van civilizando, en la medida en que se van adelantando al tiempo que les ha tocado vivir, protegen mejor la igualdad y la no discriminación. Por tanto, aquí la tarea es especialmente compleja. ¿Por qué? Y CONAPRED lo vive todos los días. Porque en sociedades con fenómenos masivos de desigualdad y discriminación, la discriminación se vuelve invisible. Ya no la vemos. Nos parece normal que haya niños aquí en la esquina pidiendo monedas, o que haya niños en un alto tirando balones para que alguien pase y les dé una moneda en su coche. Nos parece normal que las mujeres cuando van a solicitar un trabajo lleven su carta de no, su certificado de no gravidez. Nadie se extraña. Bueno, o nos parece normal que el Estado pueda intervenir a través de prohibiciones penales en el cuerpo de las mujeres, metiéndolas a la cárcel si deciden no continuar con un embarazo. Todos estos son fenómenos discriminatorios, todos estos son fenómenos que violan la Constitución, son fenómenos que afectan el derecho a la igualdad y que en esa medida requieren de una construcción argumentativa muy cuidadosa. Lo mismo, y ya con esto prácticamente termino, aprovechando que está aquí Mario Santiago y que sabe mucho más de esto, pero saco el tema de las acciones afirmativas. Esto es, nuestra construcción del discurso sobre la igualdad no puede limitarse, y si se limitara no sería poco, no lo digamos descarto, pero creo que tiene que ir más allá de la equivalencia entre igualdad y no discriminación. Es decir, la igualdad supone la no discriminación, sí, pero no se agota en ella. La igualdad presupone también tomar medidas que llamamos acciones afirmativas, que llamamos medidas de carácter positivo, para remontar desigualdades históricamente dadas. Aquí también hay algún pronunciamiento de la Corte, uno sobre la reforma al Código Electoral de Coahuila, si mal no recuerdo, del 2001, María Amparo se lo sabe mejor esto, pero en donde la Corte tuvo que, con una ponencia de Sergio Aguirre, por cierto, tuvo que dilucidar si las acciones, si las cuotas electorales de género eran o no apegadas al principio de igualdad del artículo 4, párrafo primero, y la Corte dijo que sí. Transcribiendo, por cierto, que no citando, un párrafo muy importante de un texto de Luigi Ferrajoli, en donde afirmaba este carácter, digamos, por construir de la igualdad que va más allá de la no discriminación. Por tanto, estamos ante una
agenda de problemas y de temas y de actitudes enormemente compleja, y yo dejaría para un segundo momento, si me lo permite el moderador, ya ir refiriéndome a cómo las Cortes pueden tener un papel y deben tener un papel inequívocamente positivo en la construcción de este tipo de discursos. Lo de la justificación positiva, yo ahí sí, esto lo tengo superado, sé que no le gusta a algunos de mis amigos que estudiaron en la UP y que, bueno, en fin, pero los derechos son normas, punto. Lo demás es metafísica. No quiere decir que la metafísica sea mala, ni quiere decir que no exista nada más que las normas, pero no creo que sea tarea de los jueces, ni tarea de quienes hacemos o intentamos hacer ciencia jurídica, referirnos a la metafísica. Y esto empata con lo que advertía Ricardo, en efecto, si me están oyendo algunos amigos filósofos, seguramente no les va a gustar esto, pero el asunto está en que yo no quería perder el tiempo que nos dieron, muy escaso, de 10 minutos, en hablar de los fundamentos extrajurídicos, o sea, aquellos valores que están detrás de los derechos. Me encanta hacerlo cuando leo, me encanta leer a Dworkin y a Kimlicka y todo ese discurso multiculturalista y colectivista y todo esto que se ha dado, o a los filósofos de la Ilustración, que también tienen ahí mucho que aportar, pero obviamente me parece más importante cómo aterrizar esto. Por tanto, los derechos son normas, punto. Hay estados que se han salido de tratados internacionales y luego los han vuelto a firmar con reservas. Pues yo diría que hay uno en América Latina. Uno. Y es un caso muy peculiar. Y hay una propuesta de un partido político en México que ha sido oportunamente contestada desde la academia y desde la opinión pública y que estoy cierto de que no prosperará, que propone salirnos del Pacto San José. Lo cual me parece que nos daría una exhibida fenomenal como un país que nos acercaría mucho pues al modelo Fujimori, ¿no? O al modelo de Hugo Chávez, que está proponiendo exactamente lo mismo. Entonces este partido, que es un partido además de derecha, no entiendo por qué se quiere parecer a Chávez, pero bueno, en fin, cosas de la vida. Segundo, ya para ir aterrizando esto. Yo creo que aquí, digamos, para intentar suscitar discusión con Ricardo, la democracia sí alcanza para crear igualdad. La democracia sí alcanza para crear igualdad. ¿Por qué? Porque la democracia hoy no es equivalente a elecciones. La democracia hoy es democracia constitucional. Y si la democracia es constitucional, un elemento inequívoco del Estado constitucional son los derechos. Hoy ya no vale esta duplicidad conceptual y cognitiva. Democracia y derechos, no señores. O democracia, peor, como algunos teóricos, democracia versus derechos. La democracia es democracia con derechos, porque es democracia constitucional. Yo creo que sí alcanza. Siguiente. ¿Qué pueden hacer las Cortes ya para entrar al terreno? Déjenme retomar el ejemplo de Miguel Sarre. Dice Miguel Sarre, agarren, al azar, dice Sarre, agarren el artículo 73 y cuando aquello de cambio de situación jurídica, no sé qué, declaren inconstitucional. Déjenme proponer una interpretación alternativa que nos solucione algunos problemas, evitando otros en los que frecuentemente cae la Suprema Corte, creo yo, y lo demostró hace 2 semanas. ¿Por qué no cambiamos el concepto de inconstitucionalidad como visión en donde se contradicen 2 normas por el concepto de prevalencia aplicativa, en donde no necesariamente se contradicen 2 normas, sino que el intérprete agarra y dice, ¿cuáles son las normas que yo puedo aplicar en este caso? A, B y C. Pues tomo la más protectora de derechos. Déjenme poner un ejemplo. De hace 2 semanas en la discusión del Pleno. Agarra el Pleno y discute si la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las Comisiones Estatales de Derechos Humanos pueden o no interponer una acción de inconstitucionalidad haciendo valer tratados internacionales. Entonces dicen, no. Porque el 105, fracción segunda, inciso G, dice que los derechos que estén en la Constitución. Y la pregunta es, ¿y cuáles son los derechos que están en la Constitución? ¿Son los derechos que están del 1 al 29 más los derechos políticos más el 123? ¿O en la Constitución están también los derechos que toma el orden constitucional mexicano de los tratados internacionales y dice... Y no lo dice un teórico, lo dice la Constitución, el 133, estos derechos son ley suprema de toda la Unión. Esos son derechos
constitucionales o no? Y entonces hay dos posibles respuestas. Uno, no, porque formalmente la letra del tratado no está en la letra de la Constitución. Respuesta del Pleno. Hay otra interpretación, prevalencia aplicativa, sí, ojo. Hay derechos que pueden estar enunciados en la Constitución, pero desarrollados por los tratados. La Constitución te puede decir en derecho a la vivienda A, B y C. Y el tratado te puede decir A, B, C y D. ¿Y qué tal que una norma jurídica de rango legislativo viola D, que está en el tratado, pero no está en la Constitución? Ahí tienes un argumento fuerte para quitarte, digamos, la lógica de la inconstitucionalidad y pasar a la lógica de la prevalencia aplicativa, que es un recurso argumentativo que si lo usaran más nuestros amigos de la Suprema Corte, estoy seguro que les daría gran rendimiento. Última cosa. 1993, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió aproximadamente 15,000, de 1990 al 93, pues, 15,000 quejas de alumnos de escuelas primarias públicas que profesaban el credo religioso de los testigos de Jehová, y que en virtud de que, no sé muy bien esto, pero si mal no entiendo, creo que quienes son testigos de Jehová no pueden cantar el himno y honores a la bandera, etcétera. Entonces estos niños se negaban y los expulsaban. Llega el caso a la CNDH y la CNDH hace un estudio y el presidente de la CNDH en ese entonces, que era Jorge Madrazo, publica un artículo y emite algunas recomendaciones, y la SEP dice, pues esto de las comisiones de derechos humanos, todos como que no le entiendo, y entonces no le hago caso. Les voy a bajar 2 puntos en civismo. Ya no los voy a expulsar, pero les voy a bajar 2 puntos por actitud incívica. En 1994 se le ocurre a algún padre de familia, seguramente abogado, interponer un amparo. Llega el caso a un colegiado y el colegiado dice, es inconstitucional. Dejaron de expulsar niños y dejaron de bajar calificaciones. Esa es la tarea que puede hacer un tribunal. Esa es la tarea, poner un hasta aquí. Tiene una gran oportunidad la Suprema Corte. Mejor dicho, tiene 2 grandes oportunidades hoy en su mesa. Decidir de una vez por todas si las mujeres son dueñas o no son dueñas de su propio cuerpo, o si el cuerpo de las mujeres les pertenece al Estado, y puede penalizarlo. La Corte tiene que construir ese discurso por la igualdad. Tiene que construir un discurso por la afirmación del cuerpo de las mujeres y de la soberanía de cada mujer sobre sus derechos reproductivos. Y tiene que tumbar, por tanto, esas legislaciones, no sé cuántas están impugnadas, seguramente no muchas, pero por lo menos dos o tres, ¿no? Debe haber por ahí, que penalizan el ejercicio de la libertad reproductiva. Y 2, puede afirmar la igualdad ratificando la total, completa y absoluta, como lo es, constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo. Tiene 2 balones de oro. ¿Qué pueden hacer las Cortes? ¿Cuál es el papel de las Cortes en este proceso? Mandar esos mensajes claros, sin ambigüedad, sin sentencias del tipo, perdonen que exagere, pero no existe el derecho a la vida y cosas así donde, caramba. Duro, dale duro. ¿Cuál es el ámbito de la libertad reproductiva? Enfréntalo. No le des la vuelta. No le tengas miedo a ponderar derechos. Eso se puede y se debe hacer. ¿Y estaríamos innovando? No, no estaríamos innovando. Nos estaríamos sumando a una corriente que lleva en el mundo 40 años. Sí, llegaríamos tarde. Ya nos vale tarde que nunca. Lleguemos. Esas son las oportunidades que tiene la Corte. A lo mejor Ricardo o mi querido tocayo hacen referencia a esto, pero María Amparo plantea un tema absolutamente central, porque si no entendemos esto, todo lo que habíamos dicho no sirve de nada. ¿Qué es lo que sí se puede diferenciar y qué es lo que no? Bueno, lo que no está en el artículo 1, párrafo 3, y cualquier subdivisión que de ahí venga. Esto es, no se puede discriminar por discapacidades. Punto. Discapacidades dependientes, no dependientes. Punto. ¿Qué sí puedes hacer? Puedes dar
acceso al sistema educativo de forma diferenciada. Pues decir, bueno, hay capacidades que ameritan un tratamiento educativo distinto a otras discapacidades. Por ejemplo, porque aquí también a veces hablamos de discapacidades sin enfocar muy bien. Discapacidades es, por ejemplo, usar lentes. Hay gente que tiene una discapacidad visual. El extremo más grave es de una persona que no ve. Pero hay grados de discapacidad visual, hay grados de discapacidad motriz, hay gente que va en silla de ruedas, pero hay gente que camina con dificultad. Entonces, yo te diría, todo lo que está aquí no es motivo de diferenciación. Le busquen el resquicio que le busquen, le den la vuelta que le den. Es decir, este tipo de conceptos, como los que enuncia el artículo primero, párrafo tercero, deberían estar excluidos de tratamiento legislativo como regla general, a menos que el tratamiento legislativo sea para remontar desigualdades previamente existentes. Nada más para acciones afirmativas. Todo lo demás, como dice la Corte Suprema norteamericana, creas un principio de sospecha absolutamente, yo diría casi 100% fundada, cada vez que en una norma jurídica dices, por edad este sí y este no. En una norma jurídica dices, por discapacidad este sí y este no, por condición social. O sea, todo eso no puede estar, no puede estar. A menos que sea para acciones afirmativas. 1. 2. Al magistrado Monroy. ¿Hay derechos no positivizados? Bueno, desde el punto de vista jurídico, no. A ver, y de otra vez para el asunto de la filosofía. Yo avalo, subrayo, felicito, me he dedicado a eso, he escrito sobre la fundamentación ética de los derechos. Pero vuelvo a decir, cuando Daniel me manda un email y me dice, maestro, tienes 10 minutos para hablar. Yo dije, ¿cuántos minutos voy a dedicar a fundamentar los derechos? Eso no quiere decir que yo desprecie el trabajo de los filósofos, ni quiere decir que desprecie el fundamento ético. Por supuesto que hay una base ética. Detrás de cada derecho hay valores. Pero en las sociedades modernas, en las sociedades contemporáneas que tienen un cierto grado de complejidad, hay una división del trabajo. Entonces, yo puedo leer a los filósofos y entender, pero confiaría más en que esos valores me los explicara Ronald Dworkin y no que me los explicara John Paul Stevens, por ejemplo, o algún ministro de la Suprema Corte mexicana. Confiaría más en Dworkin para que me explicara los valores que están fundamentando a los derechos. Y le digo al magistrado Monroy que le aprecio su invitación al debate y que le digo que le ponga fecha y hora. Cuando quiera, en las condiciones que quiera, teléfono de mi oficina, se lo voy a dar, magistrado, para que apunte 56 65 23 42. Me llama entre las 9 y las 7 y usted pone la hora, la fecha y el lugar. Y por supuesto que debatiremos sobre el caso del poeta, porque me parece que es un caso emblemático. Les quiero decir, porque lo he escrito, no voy a venir a negar lo que ya escribí y lo sigo pensando. Es la peor sentencia que conozco de la novena época. No hay otra peor. Es un resbalón de enormes dimensiones que nunca se tuvo que haber dado por parte de 3 ministros de la primera sala y que ojalá que nunca se repita. Si no hay la libertad, la autonomía para escribir poesía, sea de la calidad que sea, si no es para un premio Nobel. Pues nadie ha dicho que este señor sea buen poeta. Sino el escribir poesía, hacer arte, es el núcleo más irreductible de la libertad de expresión. No hay como eso. Si hay algo que en donde no se puede meter, y menos el derecho penal, es en el arte, en la creación artística, en la reflexión filosófica. No afecta a nada, pero con gusto lo debatimos, por supuesto. La afirmación de que la igualdad no es natural, que también suscitó alguna duda. A ver, yo me refería a esto. Si estuviéramos en un hipotético estado de naturaleza, como lo plantea Hobbes en el Leviatán, lo natural sería discriminarnos. Es más, matarnos probablemente, herirnos. A eso me refería, nada más. No estoy diciendo que sea más natural discriminar que dar un trato igual. Lo que estoy diciendo es que la igualdad es un proceso civilizatorio. Esto es, tratarnos como iguales implica un aprendizaje. No lo traemos de la cuna, no lo traemos en el ADN. Yo no creo en ningún genoma no diferenciador. Creo que es un proceso cultural y que las culturas ganan cuando establecen pautas de no discriminación. Michoacán, cuarto, sobre el aborto. Precisamente la lógica de los derechos, y esto lo explica muy bien Dworkin, y lo explica todavía mejor Alexi, creo, la lógica de los derechos implica que nunca
y esto infortunadamente lo ha hecho la Suprema Corte, ahora ya cada vez lo hace menos y lo celebro, pero todavía hay algunas sentencias donde dice que hay conceptos importantes que se pueden oponer a los derechos. Por ejemplo, nuestro amigo de Michoacán dice, bueno, es que hay un interés de la sociedad en proteger ese producto de la vida y quién sabe qué. Bueno, puede haber un interés de la sociedad, pero si no hay un derecho fundamental, y lo que podríamos discutir es si hay un derecho fundamental o no. Por ejemplo, en la sentencia anterior de la Suprema Corte, el ministro ponente escribió que no hay un derecho a la vida. A mí me parece que eso no es un buen argumento. Me parece que hay que decir, sí hay un derecho a la vida, punto, y entrarle de frente. Hay un derecho a la vida. Pero también hay un derecho a la autodeterminación en materia reproductiva. Ponderemos. Eso fue lo que hizo la Corte norteamericana en Roe versus Wade. Dijo, primer trimestre, la balanza se inclina del derecho, en el lado del derecho a la autodeterminación. En el segundo trimestre, la balanza ya se pone, porque puedes poner algunas restricciones, le puedes decir a la mujer que tome un curso, etcétera. Y en el tercer trimestre está prohibido. No puedes abortar. Punto. Hagamos ponderación de derechos. Esa es la técnica argumentativa, creo yo, moderna. Y mi postura sobre el tema es clarísimo. Debe de prevalecer en un estadio temprano del embarazo, las 14 semanas puede ser un estadio temprano, debe prevalecer, por supuesto, el derecho a las mujeres. Tamaulipas. Es buenísima la pregunta que hace la magistrada, porque creo que exactamente ese es el punto fino del concepto de prevalencia aplicativa. Es decir, a nosotros en las escuelas de derecho nos enseñan la famosa pirámide kelseniana, y nos dicen, la norma suprema está hasta arriba, luego la pirámide se va abriendo, las leyes, los tratados, quién sabe qué, los reglamentos. Bueno. Cuando aplicamos derechos fundamentales, esto cambia. No hay pirámide predefinida. Lo que hay son normas que condicionan validez, pero si hay una norma que extiende más un derecho, el juez deja de lado otra norma más restrictiva del derecho, aunque sea superior en jerarquía normativa, y aplica prevalentemente la norma que mejor protege el derecho. ¿Qué significa que mejor protege el derecho? Significa dos cosas. Uno, o que amplíe el número de sujetos protegidos por ese derecho, o dos, que amplíe el perímetro jurídicamente protegido. Eso significa en concreto. ¿Qué jerarquía tiene esa norma? Me da igual. ¿Puede estar en una ley? Claro. ¿Puede estar en un reglamento? Por supuesto. Oye, ¿y si el reglamento del IMSS de guarderías extiende el derecho al servicio de guarderías más allá de lo que señala la ley del IMSS? Pues, señor juez, agarre el reglamento de guarderías y no agarre la ley, aunque sea jerárquicamente superior. A eso me refiero. Yo creo que la magistrada de Tamaulipas lo entendió perfectamente bien. Con esto me voy al siguiente punto. Inconstitucionalidad o prevalencia. Y dicen en Ciudad Juárez, ¿qué instrumento? Bueno, obviamente, pues, Miguel Sarre lo dijo muy bien al principio. Si quieren plantear la inconstitucionalidad, pues es la ley de amparo, o en su caso puede ser una acción de inconstitucionalidad, o sea, lo que ya sabemos. Pero, ojo, para inconstitucionalidad. Para prevalencia no. ¿Por qué? Porque prevalencia no es un proceso, no es un instrumento de garantía, es una forma de razonar. Y no hace falta ninguna reforma legislativa para razonar bien en materia de derechos fundamentales. Ninguna reforma legislativa. Por tanto, quiero decirlo con toda claridad, la responsabilidad primera, última, en medio, completa y total está en la cancha del Poder Judicial. Es que no. Aprendan a razonar en materia de derechos fundamentales. Hagan bien sus sentencias. Construyan bien sus argumentos. Ese es el punto y eso lo pueden hacer. Ahora, dicen en Tlaxcala, conectado con eso, ¿y quién arranca? ¿Cuál es el punto de partida? Porque pues hay jurisprudencia, artículo 194 de la ley de amparo, quién sé qué. Bueno, yo diría aquí dos cosas. Primero, si no entendí mal la pregunta, creo que iba implícito que caminemos hacia un sistema de control difuso, y yo no estoy total y absolutamente de acuerdo. Es la lectura correcta del 133. El 133 dice, los jueces de cada entidad federativa se ajustarán, se arreglarán a la Constitución, a las leyes federales y a los tratados, a pesar de, y esto es control difuso, búsquenle por donde le busquen. Por tanto, la tesis de prohibición de control difuso, ojalá que la dejen pronto atrás, porque es una tesis que viola la Constitución, así se los digo. Esa tesis es violatoria del texto, no implícito, sino expreso de la Constitución. Ahora, dicho esto, dice, bueno, ¿y cuándo llegará eso? Pues eso lo tiene que decir la Corte, entonces quién sabe cuándo llegará. ¿Qué puede llegar antes? Lo que puede llegar antes es el ejercicio de la autonomía y de la independencia de cada juez y de cada magistrado. Ojo con esto. En México pensamos que independencia judicial es independencia del Poder Judicial. No es cierto. Esa es una manifestación. La independencia judicial es independencia de cada juez,
de cada magistrado. Esa es la verdadera independencia judicial. No es del judicial frente al ejecutivo, no, es de cada uno. Razonen de forma independiente. No estoy diciendo que violen la jurisprudencia. Estoy diciendo que construyan sus argumentos de tal suerte que hagan valer esta prevalencia. Me faltan 3, pero voy lo más rápido posible. Corre tiempo. A ver. El magistrado Humberto Román generosamente me califica como filósofo. Bueno, ya es la verdad que muy generoso su parte. A ver, ¿tiene base histórica o no las generaciones de derechos? No. No tiene base histórica. Es que primero fueron los de primera generación, luego de segunda. Derechos democráticos, por ejemplo, ¿cuándo surgen? Son los últimos. ¿Cuándo se le da el voto a la mujer en México? En 1953. ¿Esos serían los de sexta generación? Pues no, porque el derecho de votar, hombres y mujeres por igual, es no discriminación. Luego entonces es primera generación, ¿verdad? ¿Tiene base histórica la generación? No. ¿Sirve para dar clase? No sé, ya. Yo, por ejemplo, en mi clase no lo doy. Espero que, no sé si Miguel Sarre lo explica en el ITAM. En la UNAM, cuando yo doy clase, no explico los derechos por generaciones. Ahora, si hay un profesor que lo explique, bueno, pues yo respeto eso y si los alumnos lo entienden, está bien. Yo, sinceramente, sugiero que el tema de las generaciones de derechos se borre del mapa mental de los juristas, pero es una sugerencia. Hay muchos libros muy influyentes, todos nos educamos en ellos, que siguen explicando los derechos por generaciones. No tiene base histórica, no tiene base normativa y dudo de su eficacia pedagógica. Dudo. Penúltima, ¿qué han hecho los juristas? Siempre me la preguntan. ¿Qué han hecho los juristas? Bueno, los que nos dedicamos a la vida académica, dar conferencias. Venimos a eventos como estos, platicamos, escribimos libros, artículos, participamos en entrevistas de radio, tele, etcétera. ¿Es mucho o es poco? Es lo que podemos hacer. Es lo que podemos hacer. Pregúntense ustedes qué han hecho. El Poder Judicial, ¿qué ha hecho? ¿Lo ha hecho mucho mejor que la Academia? Pues tampoco, No, de la Academia no es para echar tiros. O sea, la verdad que es una vergüenza el atraso teórico que tenemos en México. Pero yo creo que cada quien tiene su tarea. Y a los académicos hay que pedirles que hagan lo que los académicos pueden y deben hacer. Punto. Los académicos ni votamos leyes, ni votamos en el pleno de la Corte, ni dictamos sentencias, es más, casi nadie nos escucha, pocos nos ponen atención. O sea, hacemos lo que podemos, lo más que podemos. Intentamos algunos de nosotros generar como nuevos paradigmas aproximativos a los derechos, sin mucho éxito seguramente, pero eso es lo que hacemos exactamente. Y última. Nos van a condenar, ya nos condenaron, nos van a volver a condenar ante la Corte Interamericana. Sí, claro. ¿Y saben qué? En buena hora. En buena hora, porque es un jalón de orejas bien merecido para el Estado mexicano. Y el Estado mexicano es también el Poder Judicial de la Federación. Por supuesto que forma parte del Estado mexicano. Yo, lejos de avergonzarme de que la Corte Interamericana condene al Estado mexicano, lo celebro. Es una llamada de atención que nos puede servir para reflexionar, nos puede servir para ponernos al día. Y lo último que les diría es esto. La responsabilidad de los jueces, la responsabilidad de quienes están en el servicio público de administración de justicia, es una responsabilidad también de orden cultural. Voy a regresar a la filosofía. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la gran responsabilidad de deshacer esa comprensión de sentido común de los derechos que dice que por ejemplo, que las comisiones de derechos humanos defienden delincuentes. Ustedes antes que nadie se tienen que parar y decirles porque los delincuentes tienen derechos. Por supuesto que toda persona procesada tiene derechos y no vamos a tratar a nadie, sea un secuestrador, sea un homicida o sea un violador o acusado, todavía peor, acusado de que ni siquiera es delincuente, jurídicamente hablando, pues no es delincuente, presunción de inocencia, no lo vamos a tratar como una res nullius. Ustedes tienen que alzar la voz frente a las insensateces como la que la semana pasada dijo un obispo, creo, un arzobispo, de que me da mucha risa que defienden más a los las comisiones de derechos humanos. A ver, señor, ¿cómo van a defender más a alguien si primero todavía no inicia el proceso? Cuando inicia el proceso, les recuerdo, las comisiones se inhiben, la nacional por lo menos. No tiene facultades en materia jurisdiccional. Cuando inicia un proceso, la comisión se retira. ¿Cuál delincuentes? ¿Cuál defienden delincuentes? Pues no hay ahí más que una consignación del MP. Ustedes tienen que hacer eso y nunca olvidar, los derechos son las leyes del más débil. No hace falta ser homosexual para defender derechos homosexuales. No hace falta ser mujeres para defender derechos de mujeres. No hace falta tener una discapacidad para defender derechos de personas con discapacidad. Lo que hace falta es querer vivir en una sociedad decente. Y una sociedad decente es aquella que no humilla nunca a ninguno de sus miembros.
y en eso ustedes tienen mucho por hacer todavía. Muchas gracias.